Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un programa más de Expertas con Maya Hidalgo. Qué gusto tenerlas hoy aquí con nosotros en un tema tan interesante. La verdad es que siempre para mí es un tema muy atractivo. Hemos tenido a muy poca gente, pues creo que solo una vez hace tiempo, este, sobre este tema, ¿verdad? Bienes raíces y la llave inmobiliaria para crear tu patrimonio, ¿verdad? Deberíamos de tener como educación financiera en este tema desde primaria, siempre. Y traigo a dos super pro expertas, ni más ni menos que a la directora general de Century 21 Movisa y a Ángeles Belauzarán, agente inmobiliaria. Unas picudazas, la verdad. Lo que yo diga es poco. Tiene un prestigio de muchos años, ¿verdad? Y lo que sea de locales, centros comerciales, propiedades, departamentos, lo que quieran. Bienvenidas a las dos, de verdad, qué gusto tenerlas hoy aquí con nosotros. Gracias, Maye. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias, Maye. El gusto es nuestro. No, no, al contrario. De verdad, me gustaría que cada una de ustedes se presente y sobre todo, ¿qué les hizo voltear a ver este tema, este negocio? Porque en realidad es eso también, un gran negocio. eh, y por lo que están ahí. A ver, Wendy, que eres, ¿verdad? Yo, Ya sé que eres la propietaria. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo voltear aquí? bueno, mi nombre es Wendy Moreno. Wendy Moreno. Como les comentaba Maya, pues yo llevo en el sistema Century 21 años. Bueno, ya es un camino ya recorrido. 21 años como franquiciataria. Pues Century 21 tiene un prestigio, es una marca ya reconocida mundialmente. Y pues nosotros hemos tenido el gusto, la verdad, de participar con ellos a lo largo de todos estos años y hemos tenido, la verdad es que bastantes buenos momentos. Somos una oficina que trabaja en el sur de la ciudad, surponiente, digamos, estamos en Calzada de los Leones, en la colonia Las Águilas. Pues ahí tenemos una oficina fija y bueno, tenemos un equipo de más de 15 personas que trabajan con nosotros. Entre ellas pues está Ángeles, ella lleva muchos años trabajando también ahí con nosotros y está, yo creo que muy contenta de Así es. participar en este negocio, ¿no? No sé si tú te quieras. Claro, yo soy Ángeles Belanzarán y la verdad es que hice muchas cosas antes, hace muchos años, luego crié hijos y después pues ya no sabía yo qué hacer y hace 12 años llegué a Century Movisa y la verdad es que se me abrió un mundo, así como de un mundo inmobiliario donde yo no conocía. He aprendido muchísimo y creo que sigo aprendiendo. Cada renta y cada venta es diferente y aprendes mucho y pues ahora sí que pues gracias por enseñarme tantas cosas. Y bueno, la idea es compartirles pues todo lo que nosotros hemos aprendido. Igual tenemos poco tiempo, pero hay varios puntos que yo creo que son bastante interesantes, que igual podríamos compartir. Claro. No sé si tengas alguna duda tú, Maya, o quisieras que habláramos de algo en específico en cuestión de la compraventa de inmuebles. Pues mira, a mí me gustaría, después de ver y de medio oír y de que todo el mundo de alguna manera, pues para estar viviendo bajo un techo, tenemos cierta idea nula, porque se han creado además de muchos tabúes, a través del tiempo ha habido muchos cambios, tanto legales como en términos de hacienda y todo eso. Y bueno, me gustaría que ustedes nos ayudaran, digo, nos platicaran cuál es el apoyo que hay con una inmobiliaria, porque antes, pues salías y ponías tu letrero hace 30 años, 40 lo hacían nuestros papás, y a lo mejor te funcionaba. Ahora, por
por todos estos asuntos legales y además por la inseguridad, ¿verdad? Ya a nadie se le ocurre. Entonces, ¿en qué consiste esa asesoría? Yo creo que tocaste un punto muy interesante, que es justo el poder hacerlo tú solo, ¿no? Yo creo que hoy día sí, todavía puedes hacerlo solo, ¿no? O sea, la realidad es que la actividad como tal no está regulada y cualquier persona lo pudiera hacer, ¿no? Yo puedo poner un letrero afuera de mi casa, como un se vende, y puedo vender mi casa, alguien llega, pero con todos los riesgos que eso conlleva, ¿no? Principalmente yo creo que el tema seguridad, tocaste ese punto, creo que es muy importante. No es que nosotros lleguemos con guaruras y que cubramos las puertas ni nada de eso, ¿no? Pero al final sí somos un filtro, ¿no? Entre la gente que toca tu puerta directamente a tu casa, ¿no? O sea, porque nosotros al final hacemos una promoción, hacemos un perfilamiento de los clientes antes de llevarlos, ¿no? O sea, primero sí tenemos que verificar que sea alguien que verdaderamente esté interesado, que puede comprar, ¿no? Que pueda adquirir el inmueble, claro, ¿no? Para poderlo llevar y poder, pues al final, meterlo a tu casa, ¿no? O sea, que es, pues tu casa es tu alma, ¿no? Al final. Entonces no puedes meter a cualquiera ahí tampoco, ¿no? Entonces creo que ese es como un punto bien importante. A través de las inmobiliarias, pues reduces ese riesgo, ¿no? De meter a cualquiera. Ya tenemos por lo menos sus registros de teléfonos, sus identificaciones, o sea, hay una serie de cosas de seguridad que tenemos previo a que puedan entrar a tu casa, ¿no? Pero eso es una vez que ya llegaron ahí. O sea, aquí el tema es desde que decides vender, ¿no? O sea, decidir vender implica no nada más, bueno, ya voy a vender y listo. Hay que saber si se puede vender, ¿no? Claro. Si tu documentación está en regla, si verdaderamente tienes todos los documentos, y sabes qué es lo que tienes que pagar. O sea, hay una serie de cuestiones antes de que llegue una persona a tocar tu puerta y querer firmar un contrato contigo, ¿no? Y eso pues es lo que nosotros hacemos previo a la promoción. No sé cuánto tiempo tardamos nosotros con un cliente antes de que llegue ese primer cliente. Ya tenemos un acercamiento con el propietario ya de tiempo. Sí, claro. Porque hay que checar documentos, por ejemplo, desde que la escritura esté bien, ese original esté libre de gravamen o no. Si alguna vez pagaron, por ejemplo, una hipoteca y hace muchos años terminaron de pagarla, pero nunca terminaron porque nunca hicieron la cancelación de hipoteca. Simplemente muchos detalles y tenemos que confirmar que se pueda vender, y si hay algunos otros, pues corregirlos, claro, o ir, no sé, a hacer alguna corrección a la delegación, o el número de la casa no corresponde al de la escritura, o claro, muchos detalles que están atrás de una venta. Wow. Todo ese tema de herencias, siempre como que nos queda qué padre, ¿no? Nos heredaron. Y de repente cuando te das cuenta, atrás hay una maraña. Sí. ¿Qué pasa con ese tema de las herencias? A ver, una herencia pues al final es un beneficio, ¿no? Es un gran beneficio que recibes de un patrimonio, ¿no? Claro. Pero una herencia, pues así como recibes un beneficio, pues también trae consigo obligaciones, ¿no? Entonces, tú para poder recibir una herencia y decir, bueno, yo ya tengo este inmueble, me lo heredaron y yo ya lo quiero vender, no es tan sencillo como decir, pues ya, aquí lo tengo, ¿no? Debes de tener principalmente, o sea, lo primero que tienes que tener, pues es un testamento, ¿no? Okay. Hay que saber, si hay testamento. Hay dos opciones, aquí hay dos caminos. Que te hereden con testamento o sin testamento, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues es una persona que fallece y no tiene un testamento, pues tendrías que tramitar o hacer una sucesión intestamentaria, ¿no? Hay dos opciones, sucesión intestamentaria o sucesión testamentaria. Testamentaria es cuando ya tienes un testamento y intestamentaria no lo tienes. El
camino básicamente es el mismo. Se facilita un poquito cuando tienes el testamento, porque ahí ya viene tal cuál es la voluntad del propietario, exactamente. Y básicamente lo que tienes que hacer es llevar ese testamento a una notaría, o bien lo puedes hacer a través de un juzgado también, la sucesión testamentaria, pero hay dos bueno, tienes, te digo, dos caminos, por hacerlo por notaría o por hacerlo por juzgado. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El tiempo, básicamente, y el costo. Si tú lo haces a través de un juzgado, el tiempo a lo mejor te tardarás 4 meses, ¿no?, en llevarlo a cabo, y pudiera ser que no tienes que pagar más que el abogado que te lleve el caso, que ahí tengo mis dudas, porque entre que una cosa y otra, pues igual y se va sumando y vas pagando casi que lo mismo que pagas en una notaría, ¿no? Que en una notaría el tiempo se reduce a 2 meses, ¿no? Básicamente una sucesión testamentaria en una notaría te va a llevar 2 meses. El costo aproximado pues varía entre notaría y notaría, pero será entre 20 y 25 mil pesos más o menos. Y ese es lo que te cuesta tener la sucesión. ¿Qué es la sucesión? Aceptar la herencia, ¿no? Decir, yo soy esa persona a quien están heredando, soy la única o somos las únicas personas a quien estamos heredando. El notario tiene que hacer ciertas publicaciones, hacer edictos, una serie de cuestiones para que al final te diga, aceptaron la herencia y ya está listo para que puedan adjudicar, ¿no? Ese es otro paso, ¿ok? Entonces, esa es, digamos, la parte en donde lo que nosotros requerimos para que cuando tú tienes con una herencia, nosotros podamos empezar a promover un inmueble. O sea, si tú tienes la sucesión testamentaria, digamos, eres para mí dueño y puedes empezar a promover. Si no tienes la sucesión testamentaria y solamente tienes tu testamento, todavía no podemos empezar a vender. No puedes vender, todavía legalmente no tienes la personalidad jurídica, digamos, para poder vender, ¿ok? Porque pueden salir otros herederos por ahí de pronto, ¿no? Entonces, para evitar eso, tienes que hacer la sucesión. Ya que tienes la sucesión, ya que existe la sucesión, hay que hacer otra cosa que se llama la adjudicación, ¿no? La adjudicación es cuando ya entonces el bien inmueble pasa a tu nombre, ya está a tu nombre. Con la sucesión todavía está a nombre del tecuyus, del propietario original, pero tú ya tienes el documento que te dice yo ya soy la heredera, ¿sí? Okay. Pero ¿hasta qué momento ya aparece tu nombre registralmente? Hasta que haces la adjudicación y pagas los impuestos para poder ser tu propietaria, digamos, en registro público de ese inmueble. ¿Okay? Esa parte, la mayoría de la gente se brinca ese paso, digamos, cuando quiere vender. O sea, como que dice, me espero aquí y la recomendación que hacemos, tanto notarías como nosotros, es decir, bueno, detente en la sucesión testamentaria y cuando vendas, haces tu adjudicación simultáneamente a la venta. Ok. ¿No? Entonces puedes hacer esos dos actos, digamos, al mismo tiempo. Tú te adjudicas y al mismo tiempo vas a vender, ¿no? O sea, digamos, vas a ser legalmente dueño del inmueble por fracción de segundos, porque es lo que firmas, digamos, nada más, y ya lo pasas al siguiente dueño. Esto no quiere decir que vas a brincarte o vas a dejar de pagar impuestos. Sí los vas a pagar. Lo único que vas a hacer es reducir el tiempo pues el trámite, digamos, ¿no? Okay. Porque cada inscripción en registro público toma meses, exactamente. O sea, cuando tú firmas una escritura de compraventa, tú no sales de la notaría con tu escritura firmada. Sales con una copia, pero no con una escritura firmada. La escritura la tiene que mandar a inscribir el notario al registro público y eso tarda, entre 4 y 8 meses. ¿No? Ok. O sea, lleva un tiempo, o sea, estos procesos son largos, digamos, ¿no? Entonces, si tú haces primero una adjudicación y te esperas a que se inscriba para poder vender, pues te vas a llevar meses para poder hacer. Por eso siempre les decimos, si tienen una herencia y quieren vender, hagan la sucesión testamentaria que les va a llevar 2 meses, pero hasta ahí. No hagan la adjudicación hasta que no vayan a vender.
hasta que no vendan, para que lo hagan al mismo tiempo y reduzcan los tiempos. Wow, wow. Ujú. Todo este tema, claro, para cualquier mortal, llamémosle así, que andemos por la calle, pues no tenemos ni idea. Ese es el primer plus por el que digo, eh, hay que apoyarse con agentes que saben, con una agencia que está respaldada en todo esto, porque se han escuchado fraudes, hasta en notarías. Entonces, todo, todo eso, pues la gente está aterrada. Hay muchas leyes que también sonaban y no sabemos qué tan ajenas sean, como el de que ya solo te van a permitir tener una propiedad y las demás van a pasar al gobierno. No sé cuántas cosas y chismes hemos oído a nivel terrenal. ¿Qué tan cerca estamos por ahí? Yo creo que, o sea, lo dijiste bien, yo creo que son chismes y yo creo que son cosas que, a ver, no nos consta, no ha habido ninguna ley que diga Ok. esto va a pasar. O sea, yo creo que más bien como que son desinformaciones. Eh, la realidad es que si tú llevas tus inmuebles en orden, o sea, la realidad es que no vas a tener ningún problema. Claro que han cambiado ciertas cosas y siempre van a haber cambios en las leyes, por ejemplo, para poder hacer transmisiones, para poder hacer cambios, o sea, para transmitir de una persona a otra. Claro. Digo, pues la cuestión de impuestos va a variar siempre y yo creo que siempre va a ir para arriba, ¿no? Siempre es a la alza. Lo que te comentaba hace un ratito del tema de la adjudicación, pues al final eso es un trámite que es eso es bastante oneroso, ¿no? Es bastante caro. ¿Por qué? Porque para poder adjudicarte un inmueble lo que hay que hacer es hacer un avalúo y sobre el avalúo te van a cobrar los impuestos. Entonces, tú vas a pagar impuestos por adjudicarte, o sea, es decir, por heredarlo, pero al mismo tiempo, la persona que está comprando va también a pagar los impuestos porque él también va a adquirir ahora la propiedad. ¿Me explico? O sea, es una doble partida ahí, que al final, pues así son las leyes, así es, ¿no? No te lo vas a quitar, eso lo vas a tener que pagar a fuerza, ¿no? No hay manera de quitarlo, pero sí hay ciertas cosas que deben de conocer o que debemos de saber, porque, por ejemplo, existe hoy día la ley antilavado de dinero, y en esta ley antilavado de dinero te dice que hay un rango hay un margen de precio que puedes pagar en efectivo y el resto tiene que ser a través de transacciones que sean, o sea, bancarizadas, ¿no? Puedes tú pagar una propiedad o puedes recibir el pago de un inmueble solamente hasta 940,000 pesos en efectivo. La diferencia la tienes que tener a fuerza vía transferencia, vía cheques, o sea, vía una forma de la que tú puedas, o sea, que sea bancarizado, porque eso te lo pide el notario como parte del expediente. Debes de entregar una copia de todos esos documentos, tanto o sea, hay que hacer un reporte al final, nosotros como inmobiliaria tenemos que hacer ese reporte, al igual que la notaría, ¿no? Claro. Entonces, esas sí, por ejemplo, son cuestiones que sí son importantes, que la gente tiene que saber, y que bueno, no tendría que saber, uno se las tiene que decir, ¿verdad? Pero es básicamente eso, ¿no? No podemos pasar ese límite de los 940,000 pesos de pago en efectivo, porque entonces ya metes al propietario y al comprador, sobre todo al comprador, y en problemas, ¿no? Claro, claro. Sí, las notarías ahora sí tienen todo por escrito y comprobado de cada uno de los pagos que se dan, que desde el contrato de compraventa si hubo un adelanto, una cantidad, si fue con cheque, si fue con transferencia, o sea, todo queda por escrito, cuánto se va a pagar, cuánto se va a pagar por hipoteca, por crédito hipotecario, por préstamo bancario, o sea, todo tiene que cuadrar, quedar al final todo asentado. Exacto. Es para como dices, para todo ese que evitan el lavado de dinero, pues para muchas de las personas que estamos muy alejados de eso nos interesa muchísimo, porque pues no queremos ser partícipes de nada extraño. Pero también se ha vuelto como demasiado
Si yo tenía un dinerito juntado y no faltará quien tiene un dinerito juntado en efectivo, que cada vez va siendo menos, pero se puede prestar y todo eso, qué bueno que hay un margen de efectivo sin que sea cuestionable de que venga de algún origen turbio, ¿no? Pues sí, son 900 y tantos mil pesos. 940,000 pesos, exacto. O sea, y esto, o sea, te lo digo porque al final antes podías hacer transacciones, o sea, podías pagar una propiedad de lo que quieras en todo en efectivo. No había esa restricción, no había problema, ¿no? Hoy día tratas de llegar al banco con esas cantidades y de entrada pues también ya no te dejan, ¿no? Claro. Lo mismo incluso con las transferencias, o sea, incluso las transferencias tienes que dar aviso al banco, ¿no? O sea, y eso es, por ejemplo, algo que nosotros también tenemos que ver con ellos desde un principio. Cuando se va a firmar un contrato de compraventa, por ejemplo, los anticipos o los pagos al final, pues no son pequeños, ¿no? O sea, son montos grandes, que también hay que dar aviso a los bancos. A los bancos hay que decir que yo voy a transferir tales cantidades, tanto el que va a transferir como el que va a recibir esa transacción, ¿no? Claro. Tienen que dar aviso a los bancos porque si no los bancos bloquean las cuentas y no te dejan recibirlo, no te dejan hacer la transferencia, ¿no? También. Entonces, son como varios puntos que al final son de los que tenemos que ir cuadrando poquito a poquito para que al final el comprador firme con esa seguridad y vendedor igual y transmitan la propiedad básicamente, ¿no? Entonces, son como muchos puntitos los que hay que ir viendo. Y son muchas dependencias también las que juegan en la venta de un inmueble, ¿no? O sea, no solamente es la parte de la notaría, no es nada más la parte de la inmobiliaria. Está la tesorería, está todo el tema de la luz, el tema del agua, o sea, son una serie de cosas, el registro público, en dado caso que sea con crédito, o sea, son una serie de cuestiones que hay que ir cuadrando y hay que ir manejando nosotros para que puedan darse los tiempos y se pueda cumplir la venta en el plazo que se estableció desde el principio. Claro, claro. Ahora, ustedes para apoyar a todas las personas, ¿verdad? A todas las personas en todos los sentidos, ¿solamente consiguen propiedades en la Ciudad de México o puede ser en cualquier parte de la República? Bueno, hay muchas, es una sola unidad Century 21, pero hay en todos los estados de la República. Dentro de la Ciudad de México, nosotros tenemos en Tlalpan, en Churubusco, en Satélite, en toda la ciudad, claro. No solo en un área. Pero pues en cada estado hay, varias sucursales de Century 21, pero finalmente tenemos una sola red, todos juntos, donde metemos las propiedades, se llama 21 Online, y donde cualquier asesor inmobiliario, que somos como 3,000, entonces puede meter sus propiedades ahí. Y si tienes algún cliente que viene de Monterrey pero va a trabajar en la Ciudad de México y necesita un departamento, pues entonces te puedes meter a esa red, buscar la propiedad, encontrarla y ponernos de acuerdo con los asesores de Monterrey, enseñarla a nosotros, compartimos comisión. O sea, el chiste es que seamos una sola unidad, ¿no? Todos. Claro. Claro. Trabajamos mucho con ese tema de referidos porque también tenemos 2 eventos importantes a lo largo del año en donde convivimos las oficinas de toda la región, digamos, ¿no? Tenemos un evento anual que es en febrero y otro que es en agosto, donde digamos medimos como un poco la productividad de todas las oficinas, de todas las franquicias, ¿no? Y en estos eventos nos juntamos tanto todos los agentes como los franquiciatarios y pues ahí hacemos, la verdad es que mucha relación con todo, ¿no? O sea, a ver, aquí hay gente que de pronto nos dice, oye, tengo un cliente en Monterrey que quiere vender algo en Monterrey, pues ya le pones cara a esa oficina, ¿no? Ya claro. tratas con esa oficina de Monterrey y lo refieres a la oficina de Monterrey. Porque también el hecho de yo querer vender una propiedad en Monterrey pues sería un poco ambicioso de mi parte si yo no conozco esa plaza, ¿no? No conozco ese mercado. O sea, prefiero que alguien de Monterrey que conoce esa zona, que tiene alguna cartera de clientes ahí y le dé el mejor servicio, creo yo, que le va a dar mejor servicio que yo que soy de Ciudad de México, ¿no? Exacto. Entonces, eso es, digo, no es que estemos limitados por zona, pero en realidad pues sí lo estamos, porque el país es muy grande. Entonces, yo lo
cada oficina, ahí sí ya lo atiende y le da seguimiento y puede cerrar operaciones con ellos, ¿no? Siempre nosotros estando en contacto con ellos, pero esa es como la ventaja de que somos más de 200 oficinas a nivel nacional, ¿no? Claro. Esa es una ventaja. Yo creo que esa es nuestra ventaja competitiva, porque al final el 21 online del que habla Ángeles, pues es nuestra base, en donde si yo meto un inmueble en ese inventario mío de Movisa, automáticamente las 200 oficinas de todo el sistema lo tienen en su inventario. Y todos lo pueden ver, y todos lo pueden promover, y todos lo pueden ofrecer a sus clientes. Entonces, eso es, la verdad es que es bastante interesante. Exacto, porque además, de alguna manera, comparten expertise, ¿no? El que cada quien maneje su área, su sector, es garantía para cada cliente, ¿no? Cada uno de nosotros, que sabemos que están en esa ciudad y que nos pueden apoyar porque son parte de la comunidad, y a fin de cuentas eso es lo que estamos además comprando, nuestra propiedad, como decías, nuestro lugar es nuestra zona segura, y qué padre que nos ayuden quienes están y saben lo que se vive ahí. Para hacer alguna compraventa de algún inmueble, ¿ustedes qué nos recomiendan a nosotros como pues eso, ¿no? La persona interesada en hacerlo. Y además algunas que ya puedan trascender para hacer inversión, ya no nada más tu zona de vivienda. Pues yo creo que sí, checar, o sea, quieres comprar una propiedad, pues sí checar en qué zona te conviene, qué zona tiene más plusvalía, qué zona te va a dar seguridad de que en un futuro esa propiedad pueda subir de precio, pues va a ser parte de tu patrimonio para toda la vida, y pues sacarle el provecho que más puedas, ¿no? Igual la puedes rentar algún día y pues de ahí vivir, que sea algo seguro para ti. Entonces, pues sí, buscar una buena zona, buscar a alguien que te ayude, o sea, también como una inmobiliaria, a que cheque todos que los documentos estén bien y no comprar algo que no sea seguro, pues no sé qué otra cosa. Sobre todo también, a ver, y si lo buscas como digamos, como una inversión, ¿no? Que sea, o sea, sí verificar que sea una zona pues que sea rentable, ¿no? Claro. Porque también puede ser que veas algo que te gusta mucho y que digas, bueno, esto, no sé, que tengo cierto precio que a lo mejor consideras que va a tener una muy buena renta, y pues no, resulta que la renta en esa zona no te la van a pagar, ¿no? Entonces a lo mejor no es tan buena inversión para ti, ¿no? Exacto. Entonces a lo mejor vete a algo diferente, si lo que quieres es rentar, y sí, así es buscar las zonas y los lugares por donde verdaderamente la gente busca rentas, ¿no? Exacto. Entonces, que sea buen negocio, no nada más que sea buen negocio, porque si no, lo que pasa es que tienes un inmueble que es buen inmueble, pero no te va a dar la rentabilidad que tú quieres. A lo mejor el banco te va a dar más, ¿no? O sea, te va a dar más en el banco de inversión que si lo tienes como un bien raíz, ¿no? Claro. Sí, creo que es importante que pues, si es una zona que se mueva y que tenga buenas rentas, ¿no? Y sí hay diferentes lugares en la ciudad que se mueven bastante, ¿no? O sea, nosotros que somos acá de la parte del sur, yo te diría, del Valle, ¿no? Por ejemplo, del Valle es una zona siempre que subes una propiedad y luego, la verdad es que la desplazas muy rápido. ¿Por qué? Porque tiene muchas vías de acceso, es muy céntrica, ¿no? Sales para todos lados. Son como precios más accesibles también, porque obviamente cuando una propiedad es mucho más cara, por eso, porque es una zona plus, no sé cómo le llamen, o de las más caras de la ciudad, pues se mueven más lentamente, ¿no? Se mueven más lentamente, y también la renta que te van a pagar es mucho más baja de lo que te pagaría un inmueble. O sea, a lo mejor te conviene ese presupuesto dividirlo en 3 departamentos no tan grandes, por
Claro. ¿no? Y la rentabilidad de esos 3 te va a dar más que si compras una propiedad muy elevada para rentarla. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, eso es como que un poco lo que creo que hay que ver, ¿no? Exacto, para ya poner la mirada en esa parte de ir liberando e ir creciendo tu manejo en las finanzas y tu patrimonio, tienes que observar todo eso y ellas también te saben aconsejar, te saben sugerir qué es lo que más te conviene, ¿verdad? Sobre tus planes y para qué es. Díganme una cosa, eh, si llega una persona de entrada y quiere vender una propiedad, ¿qué es lo primero que además de, claro, empezar a achicar papeles, pero ¿cuál es? ¿Cómo? ¿No? Si alguien está pensando en voy a vender mi casa, voy a vender mi casa y voy a cambiarme a otro lugar que me salga menos caro, por decir algo, ¿no? ¿Qué es lo primero que me van a pedir, que yo necesito para hacerlo? Digo, sí, lo primero es pues conocerla, conocer cómo está, en qué condiciones está, la edad de la casa, pues, todos los documentos que estén en orden, es lo que platicábamos. Sí. Porque a lo mejor hay casas donde viven ahí una familia, pero la casa era de los abuelos, ¿no? Y dicen, pues la vamos a vender, pero no solo es el testamento que se va a abrir, si es que existe, de los abuelos, sino después a los papás y después a los nietos. O sea, se van checando todos los documentos desde atrás para adelante para que todo esté en orden al día y que se pueda vender. Conocemos la propiedad, hacemos un estudio de mercado, vemos y comparamos esa casa con otras similares que sean del mismo tamaño, porque no es lo mismo que sea un terreno pequeño a uno similar. La construcción, los metros cuadrados de construcción también tienen que ver, la edad de la casa, muchos puntos que hay que checar, que los documentos también estén completos. A lo mejor no es un solo dueño, sino muchos hermanos, y hasta si están casados por bienes mancomunados o separación de bienes, claro. Todo tiene que ver. Y sobre todo que todos, sobre todo en la parte de las copropiedades, sí. Asegurarnos de que todos estén de acuerdo en que quieren vender. O sea, por eso también nosotros trabajamos con contratos. ¿Por qué? Porque necesitamos saber desde un inicio si todos los propietarios están de acuerdo y están de acuerdo en vender. Porque puede ser que alguien diga, no, yo sí, yo soy unos 3 propietarios, digamos, ¿no? Yo quiero vender, yo vivo ahí, yo lo quiero vender. Los demás, pues, no sé si quieran o no. No, pues tenemos que tener la autorización de las 3 partes para poder vender. Si alguna de esas 3 partes a lo mejor ya falleció, pues tenemos que ver, bueno, hay que hacer sucesión testamentaria de esa parte, ¿no? Y ya tener a los herederos de acuerdo y todos, digamos, tienen que firmar. Pero entonces firman previo a la escritura, firman su contrato con nosotros, ¿no? En donde nos autorizan y nos dicen, sí, estamos de acuerdo. Si no nos firman ese contrato desde el principio, pues ni siquiera empezamos a promover, porque no tiene ningún sentido empezar a trabajar en algo que a lo mejor ni siquiera vamos a poder vender porque no están de acuerdo los propietarios, ¿no? Si no están todos de acuerdo, no hay manera que se pueda vender, ¿no? A menos que inicien ellos un juicio, etcétera, etcétera, pero ahí sí tendría que ser una vez que está liberado, entonces nosotros podríamos empezar a promover, ¿no? Entonces, un poquito eso es como que de entrada desde lo que hacemos. Pero básicamente, un poco respondiendo a tu pregunta, necesitamos 3 cosas en particular. La escritura, la boleta predial y la identificación del propietario. Esas 3 cosas son las que necesitamos para poder nosotros empezar a trabajar en hacer un estudio y determinar un precio, ¿verdad? Sobre todo porque hay que revisar el tema de los metrajes. Con base en el metraje de construcción y de terreno es que nosotros podemos obtener el precio de los inmuebles. Entonces, una vez que hacemos nosotros un estudio de mercado y decimos, bueno, este es el precio, avanzamos y vamos viendo la demás documentación, ¿no? La escritura es siempre muy importante
tienen que tener la original. Ajá. Si no tienen una escritura original, no se puede vender la propiedad. Si pueden conseguirla, sí, la pueden conseguir a través del Archivo General de Notarías, pero es importante que sepan que toma tiempo y tiene un costo, y eso lo tiene que hacer directamente el propietario en el Archivo General de Notarías o a su vez en la notaría que emitió esa escritura. Claro. Pero eso es uno de los puntos claves. Si no tienes escritura, no se puede vender. Wow. Hoy día también los propietarios tienen que tener, y los compradores tienen que tener un RFC, ¿no? Constancia de situación fiscal. Constancia de situación fiscal. Ah, ok. Que puedas hacer una venta si ambas partes no están dados de alta en Hacienda, ¿no? Puede ser que nos topemos con gente que diga, no, pero yo ya estoy jubilado, yo ya no tengo, yo ya no estoy declarando. Está bien, pero tienes que tener tu constancia de situación fiscal activa para la fecha de la firma de la escritura. Ok. Entonces, es como de las cosas que antes no se requerían, hoy ya sí lo necesitas, ¿no? Y bueno, esto es, digamos, la documentación personal de las personas, pero se requiere todo lo que es del inmueble, ¿no? O sea, todo lo que son boletas prediales, boletas de agua, que los servicios todos estén pagados, ¿no? Básicamente esos son como los generales de los inmuebles, ¿no? Ahora, todas las propiedades tienen un folio real, que también es muy importante. Ese folio real es un numerito que viene en la parte de atrás de las escrituras. Y ese nos va a decir toda la historia de la casa. Desde que si se compró como terreno, si se pidió un permiso para edificar una casa, si se terminó la casa, tuvieron que avisar que ya había una terminación de obra, un número oficial. O sea, toda la historia de toda la propiedad viene en un numerito que es el folio real. Ok. Bueno, se puede checar en el registro público de la propiedad. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cualquiera puede preguntar sobre ese folio? Pues cualquiera. Ah, perfecto. Ojo, aquí esto es importante. Las escrituras son públicas. Sí. La mayoría de la gente guardamos nuestras escrituras en las cajas fuertes, en un lugar súper seguro, porque creemos que si caen en manos de alguien, pudieran hacer mal uso de la escritura y me quitan mi casa, ¿no? Eso es completamente equivocado. O sea, una escritura, en realidad nadie puede hacer nada con una escritura. ¿Por qué? Porque para llegar tú y poder vender o hacer algo con esa escritura, tiene que presentarse el dueño, ¿no? Entonces, el notario te va a decir, a ver, si quieres vender, pero a ver, ¿cuál es tu personalidad jurídica? ¿No? El único que puede hacer algo con ese inmueble es el propietario o bien sus apoderados, ¿no? En caso de que tuviera algún apoderado. Pero la escritura es pública, entonces la puedes consultar. El folio real, básicamente, ese es el número, digamos, de la escritura, ¿no? En donde tú puedes ver los antecedentes de esa escritura y de ese inmueble, y pues lo puedes solicitar directamente en el registro público de la propiedad con el número del folio y el nombre del propietario. O sea, pero puedo ir yo, puede ir Ángeles, puede ir cualquier persona a hacer esa investigación, ¿no? Si tú tienes ese número. Entonces, ese es, digamos, es información común, ¿no? De todos. Exacto. No es confidencial ni te da una prioridad que alguien más lo pueda leer, porque lo que dice ahí no es transferible ni se puede cambiar porque yo quiero, ¿no? Casi que liquid paper y órale. No, exacto. No se puede. Okay. Y ese, bueno, ahorita me vino a la cabeza porque sí me enteré de un fraude de ese tamaño, que me imagino que eso es lo que fue, que otra persona vendió la casa de, no sé cómo decirte, bueno, de la esposa o del papá, y resulta que no era suya. Pero habrá hecho algún poder o algo así. Yo creo que hicieron algún poder. ¿Con un poder? ¿Sí se puede? Sí, con un poder. Si tú tienes un poder con actos de dominio, tú puedes vender la propiedad. O sea, si a ti te dan un poder con actos de dominio, específicamente de dominio, entonces puedes vender. Okay. Pero si no, no. Pero claro que ese poder se hace en una notaría. O sea, no nada más es un papel que compras en la papelería y lo llenas. No. Tienes que ir con un notario y tienes que identificarte, llevar las escrituras, tienen que checar que todo concuerde
y a lo mejor esta persona se va a ir a vivir a otro país o no va a estar en el momento de la compraventa y se hace el poder notarial, pero no es tan fácil hacerlo y ya tengo uno y con eso vendo. No, tampoco. O sea, los poderes además tienen, digamos, como cierta vigencia. O sea, hoy día los poderes viejos, digamos, como un poder como de 20 años, el notario te va a cuestionar. Te va a decir, ¿cómo? O sea, nunca escrituraste, tienes un poder, pero ¿por qué no escrituraste? Seguramente porque no ibas a pagar los impuestos en aquel entonces, hoy los vas a tener que pagar, ¿no? O sea, eso es a fuerza. Pero va a cuestionar, oye, esta persona que te dio el poder todavía vive. Si la persona que te dio el poder fallece, el poder ya no sirve, se acaba, ¿no? Ya no tiene validez. Ajá, por eso es importante, o sea, los poderes se utilizan mucho, pero los notarios tienen que verificar que los poderes, o sea, que el poder es vigente, ¿no? Entonces sí, tampoco es como cualquier cosa. Entonces eso también es de la documentación que se requiere también, ¿no? Okay. Para completar un expediente. Ahora, a mí me gustaría hablar de otro tema. Sí, por supuesto. Es el de la jornada notarial. No sé si has escuchado acerca de ese programa, porque nos decías, si hay alguien que quiere comprar, hay un programa que únicamente está, que es vigente en la Ciudad de México. Eso somos, la verdad es que tenemos esa fortuna de poder utilizarlo. La jornada notarial existe desde el 2000, pero básicamente lo que hace la jornada es reducir los impuestos, los costos de impuestos que paga uno al comprar un inmueble, ¿no? Y también cuando heredas o te donan un inmueble. Entonces, la jornada es atractiva, sobre todo en el momento en el que tú haces te adjudicas un inmueble por herencia, ¿no? Por ejemplo, es un programa justo para eso, para que la gente ponga al día sus inmuebles y que tengan ese beneficio del costo de los impuestos que se reduzca. Se pueden llegar a reducir hasta un 60% de lo que pagas. Entonces, pero obviamente tiene sus bemoles, ¿no? Para poder hacer uso del programa de la jornada notarial, el valor catastral del inmueble no puede superar los 1.700.000 pesos. Si el valor ¿Los qué? Perdón, no te alcancé a escuchar cuánta cantidad. 1.700.000 pesos. Okay. 1.706.000. ¿No? Ok. O sea, si catastralmente tu inmueble vale por arriba de 1.706.000 pesos, entonces ya no aplica y no puedes hacer uso de ese beneficio, ¿no? Okay. Pero si tu valor catastral está por debajo de eso, puedes hacer uso de ese beneficio. Entonces está muy bien y es muy atractivo para la gente que compra, porque al comprar tienes que pagar una serie de impuestos que están aquí, que se incluyen aquí y se pueden reducir bastante. Ahora, si tú eres propietario que estás heredando un inmueble o te donaron un inmueble, también hay que adjudicarse y pagar impuestos. En este caso también se puede hacer uso de la jornada notarial y en el caso de las sucesiones el valor sube un poquito. El valor catastral es hasta de 2.400.000 pesos, ¿no? Okay. Entonces eso, por ejemplo, eso ayuda mucho para que cuando la gente está comprando y haciendo una oferta, saber el valor catastral del inmueble también le ayuda para saber cuánto dinero va a pagar o cuánto se va a ahorrar en esos impuestos, ¿no? Okay. Entonces, esa parte de la jornada, la verdad es que es un programa muy interesante que es muy beneficioso para la gente. Dime una cosa, ¿hay una fecha especial, ese tema, pues, eso de la jornada, o puede entrar en cualquier fecha que la gente lo necesite? En teoría es un programa que está vigente a lo largo del año. Okay. O sea, lo que te decía es que empezó en el 2000, pero ya se formalizó en el 2017. Desde el 2017 a la fecha, la verdad es que se hace siempre, ¿no? Pero sí, de pronto, en teoría, los volantes empiezan a salir en enero, febrero, ¿no? Porque es un programa que se hace a través de la Dirección de Regularización de la Tierra. Entonces, ellos emiten los volantes, digamos, ¿no? O sea, entonces, en teoría se pueden, los sacan los volantes en febrero, pero por ejemplo este año se tardaron hasta abril, creo, ¿verdad? Sí, salió tardísimo. Este año se tardó mucho, por ejemplo. Hasta abril empezamos a escriturar propiedades que ya teníamos firmadas y que se venció, o sea, que ya no aplicaban para el año pasado, y entonces nos tuvimos que esperar hasta abril para poder escriturar.
Ok. Pero en sí, ahorita, por ejemplo, ahorita no hay problema. Cuando corremos el riesgo es cuando es final de año y inicio de año, hasta que vuelven a corta ese año y hasta el siguiente. Exacto, como que hay un margen en donde no es recomendable porque podría no funcionar o podrían haber cortado actividades o lo que fuera, y es mejor hacerlo a partir de que se emitió ese volante nuevamente, ¿no? Exacto. Ahora, también así como paga el que compra, paga impuestos, también el que vende paga un impuesto que es el impuesto sobre la renta. Ok. Y tienes el beneficio de que lo puedes exentar si tú compruebas que has vivido ahí los últimos años, en esa casa o en ese... Ah, ok. Eso está buenísimo saberlo, porque mucha gente le da pánico vender por pensar en que a lo mejor se me va más porcentaje del que puedo disponer en un impuesto, para que le muevo, no mejor aquí me quedo, no sé, te digo, hay muchos tabúes creados de que alguien le platica a alguien, y entonces como no va la información muy de práctica de algo que compras como el súper, ¿no? Entonces, Ahora hay un límite también que puedes ok. exentar este impuesto hasta 700,000 UDIs, que más o menos son como 6 millones de pesos. Si la propiedad que vas a vender es menor a esos 6 millones de pesos, pues vas a poder exentar ese impuesto completo, siempre y cuando puedas demostrar con documentos que has vivido ahí. Claro. El principal documento es el INE, ¿no? Que tenga la dirección completa, que tenga la calle, el número, la colonia, el código postal, que todo corresponda igual a lo que diga la escritura. Por ejemplo, un recibo de luz también te sirve, siempre y cuando tenga tu RFC en la parte de atrás, para que puedan ligar tu dirección y que con tu RFC. Recibos de agua, por ejemplo, no sirven, ni el predial tampoco, esos no te los toman en cuenta. Pero sí algunas, por ejemplo, tiendas departamentales como Liverpool, bueno, yo voy a hacer aquí un comercial. No pasa nada, porque no procede, tú hazlo. Bueno, tiendas departamentales que también tengan tu dirección en el estado de cuenta completo, también te sirven para demostrar que vives ahí. O cuentas bancarias también, ¿verdad? Pero que no aparezcan. Okay. Todo esto ayuda. Ahora, cualquier tipo de contrato, por ejemplo, de todos estos paquetes de televisión y cosas de esas, ¿también procede o esos no? No, solamente puede ser teléfono fijo, puede ser luz, estados de cuenta de bancos o casas comerciales, pero muy importante, todos tienen que tener el RFC del propietario. Ok. Todos, porque si no, no nos lo toman como válido. Y es muy fácil hacer eso, o sea, en realidad nada más tienes que ir o al banco o al CFE, ¿no? A pedir a que te lo pongan en el RFC para que ya te lo vayan facturando, ¿no? Si no, no te lo toman como válido. Este es un impuesto, federal, entonces esto sí es a nivel república, ¿no? Exacto, a nivel república. Si la casa que vas a vender vale más de 6 millones, entonces sí vas a tener que pagar parte de ese impuesto sobre la renta, aunque exentes una gran parte. La diferencia que hay, haz de cuenta, si la casa vale 12 millones, pues de los 6 que ya exentaste hacia los 12 millones, esa cantidad sí vas a tener que pagar un impuesto sobre la renta. Ahora, si están casados, por ejemplo, por bienes mancomunados y que son esposo y esposa los que viven ahí, los dos pueden demostrar que viven ahí, los dos pueden exentar 6 millones y 6 millones. Entonces eso está muy bien. Ok. Con hermanos también, ¿verdad? Por ejemplo, si son varios hermanos los que viven en una casa, pues a lo mejor sí hay un límite de cuántos pueden exentarlo, pero a lo mejor 2 o 3, o dependiendo de las notarías, pueden llegar a exentar el impuesto sobre la renta varios. Súper. La verdad es que se va entendiendo, ¿verdad? Se va entendiendo por evitar esos lavados de dinero que se estaban prestando, y que, bueno, de alguna manera no vamos a cuestionar eso porque no nos vamos a meter en ningún área política, pero se volvió más estricto toda esta área por evitar eso, ¿no? Por evitar que hubiera transacciones, pues hasta cierto punto ilícitas,
por medio de propiedades y bueno, en general bienes raíces, como decían, de tierra, ¿no? De tierra, cualquier cosa que tenga que ver. Este, ustedes, cuando llega un cliente, le, se, si tiene todos los papeles y todo lo van a hacer por vía punto a punto de cómo tiene que ser, no cuestionan absolutamente nada de nadie en las personas, claro. Claro que no puede llegar cualquiera. Sí. Bienvenidos a la oficina, platicamos con ellos y les ayudamos con mucho gusto. Todo esto... A ver, tampoco hemos tenido así como malas historias, ¿eh? Tampoco. O sea, de que nos hemos topado con alguna persona que si digas, podría sospe, ser sí, sospe. Qué bueno, qué bueno. La realidad es que nunca nos ha pasado, no tenemos, gracias a Dios nunca nos ha pasado, pero, o sea, sí estaríamos, o sea, si se llegara a dar el caso, sí tendríamos